Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX aquí por TLV1 y estamos esperando a Raúl Canicova, que ha tenido un inconveniente, en cualquier momento se suma acá a la mesa. Y Héctor, estamos ya al final de la guerra, ¿no? Y en el Teatro de Operaciones del Pacífico, que fue el último teatro de operaciones también. Exacto. Y recapitulando un poco, desde mediados del 44, que ha sido, más allá del punto de inflexión del 43, ha sido el año decisivo en donde la suerte de las armas se vuelve definitivamente en contra del eje Normandía por un lado y de la campaña de Mariana Saipán en adelante para Japón. Sí, efectivamente, el año 43 fue el punto de inflexión del eje. El retroceso de Japón ya se había preanunciado antes, porque la gran expansión japonesa se hizo hasta mediados del 42 y tiene su golpe fuerte, primero en la batalla de Mar del Coral y después en Midway, donde Japón pierde 4 portaaviones. Y desde entonces se da una estrategia de guerra que se continúa hasta el final. En realidad el Teatro de Operaciones Oceánico de la Guerra del Pacífico se caracterizó por no ser una guerra naval propiamente dicha, sino ser una guerra aire-mar. Claro, aeronaval. ¿Por qué? Porque se introduce el portaaviones como plataforma flotante. Y el correlato de eso, ¿qué era? Que la política norteamericana de recupero de sus territorios del Pacífico era sobre la táctica de la llamada de salto de rana, es decir, el salto de isla en isla, pero el objetivo no era la isla en sí mismo, donde generalmente se seguía combatiendo después del desembarco, sino los aeródromos que servían para apuntalarla. En efecto, después de la crisis del 43, que afectó tanto en Europa como a Japón, el proceso que afronta Japón, desgraciadamente para los japoneses, fue irreversible. Era resistir, 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 y tenían una característica con la cual esa no contaban los norteamericanos. Primero, la capacidad de resistencia hasta el último hombre de los japoneses. Ese nivel de resistencia extrema no se lo esperaban los norteamericanos, y pese a que las pérdidas japonesas en hombres y en material eran superiores a las norteamericanas y muy superiores en algunos casos, pero también incluían una alta proporción de víctimas norteamericanas, un alto desgaste. El segundo es este que señalábamos, la característica de la guerra, que era aire-mar, fundamentalmente. Los japoneses esperaron hasta último momento lo que ellos llamaban la batalla decisiva naval. Ellos pensaban en términos de la batalla de Tsushima, de la guerra ruso-japonesa de 1905. Pensaban una batalla naval donde sus fuerzas acorazadas de cruceros pudiesen destruir la flota enemiga. Pero eso arrancó con el pecado original de Pearl Harbor, que fue que destruyeron los acorazados, pero justamente los 2 portaaviones estaban en navegación en ese momento, salvaguardaron, y además los norteamericanos potenciaron su fuerza de portaaviones y su fuerza aérea, no solamente en cantidad, sino también en calidad, porque durante todo ese periodo los norteamericanos avanzaron más en tecnología que los japoneses, ¿no? Los japoneses se quedaron en realidad con su avión paradigma, que era el Zero, que tuvo varias versiones, pero los norteamericanos avanzaron en modelos más avanzados de caza, el Mustang P-51 como caza, y lo más temible para Japón, los bombarderos, que pasaron del bombardeo la fortaleza volante B-17 al bombardero B-29 cuatrimotor, que se incorpora en el año 44. Sí, el B-17 era para el Teatro de Operaciones Europeo porque tenía suficiente radio de acción, mientras que el B-29 se necesitaba para el Pacífico, que las distancias son mucho más grandes. Claro. Por eso no se usó el B-17 en el Pacífico y sí se potenció la construcción del B-29. Y la aviación naval tenía el famoso Corsair, ¿no? Que era un avión con un motor muy potenciado, muy potente. Claro.
Sí, Así sí. que bueno, La diferencia, que ahí está la clave de la batalla de las Marianas, que fue donde llegamos en el último capítulo que tocamos en el Pacífico, ¿verdad? Después del punto de inflexión negativo para el Japón del año 43, entramos ahora a analizar los hechos del 44, y hay que tener presente que si bien las operaciones habían empezado creo que a fines del 43, todo el arco de las Marianas era el teatro de operaciones clave. Si se puede pasar la filmina 1 y si es claro, yo voy a tratar de dar una idea de la ubicación física, porque el mapa lo va mostrando. Desde las Islas Marshall, en el extremo occidental, digamos así, siempre hablando en relación a Hawái, ¿no? En el extremo occidental de Marshall, ¿no? Los norteamericanos hicieron una especie de política de salto de rana, donde fueron teniendo las principales batallas, donde fueron desgastando todo el poderío naval, aéreo y humano japonés. Empezaron con las Islas Gilbert, que estarían en el mapa, más en el lado derecho inferior del mapa, ¿no? Luego subieron a las Marshall. En las Gilbert fue que se dio la batalla de Tarawa, ¿no? sí, que fue muy sangrienta y fue el debut de los Marines Sí, sí. en realidad en Guadalcanal, pero ahí fue terrible. Pero con una diferencia de fuerza impresionante, sí, de 9, 10 portaaviones para una islita, o sea, era... Lo que pasa que ahí se dieron cuenta de la necesidad del cañoneo naval y el bombardeo aéreo de saturación antes de atacar. Sí, sí. Ahora, los japoneses tenían como réplica una técnica inteligente que después la aplican sobre todo, bueno, más adelante en todas las islas, pero fue característico en Iwo Jima, ¿no? Con el general Kuribashi, que era no hacer resistencia en la playa porque iban muertos, es decir, no tenían capacidad para poder reaccionar contra el enemigo en la playa, pero esperaban con todo el sistema interior y en la jungla. Aprovechando el terreno. Con sistema de trincheras, túneles, trampas, bombas, minado, etcétera, que compensaban. Por eso, cuando vamos a hablar de los avances que se daban por parte de los norteamericanos en el Pacífico, hay que tener presente lo siguiente, que inicialmente, efectivamente, los lugares eran desembarcados, eran tomados, por así decirlo. Pero eso no significaba que la lucha en la zona terminara, sino que la lucha continuaba, y por ahí estábamos hablando de desembarcos que se habían producido en la zona de las Islas Salomón en el año 90, en la segunda mitad del 92, y estamos 42, y estábamos hablando del principio del 44 y se seguía luchando. El teatro de operaciones es enorme, es muy complejo, además está la estrategia del ejército, la estrategia de la marina japonesas, y también de los Estados Unidos. En la zona del sur es más la presencia de ejército con MacArthur, y en el centro con Nimitz de la Marina. Y claro, es un teatro múltiple. Sí, sí. Ahora, la clave del avance norteamericano, si uno fija en el corazón central del mapa que estamos exhibiendo, tenemos desde un extremo al occidente de las Islas Marshall hasta el este, en las Islas Marianas, que eran el verdadero objetivo clave estratégico de los Estados Unidos, por una razón de orden táctico, la autonomía de los B-29. Los B-29 se incorporan a la Fuerza Aérea Norteamericana en el año 44. El proyecto de los B-29 estaba diseñado en el año 37-38. Sí. ¿No? Pero no se puso en producción hasta entrado 42-43 y en operación, por lo menos en el Pacífico, en la campaña de mediados del 44. Lo que pasa es que el B-17 era el bombardero estándar estratégico.
Pero lo repetimos, para el Pacífico, para las enormes distancias necesitaba una super fortaleza. Sí. Y Japón seguía produciendo una enorme fábrica de portaaviones incluso, portaaviones de escuadra y portaaviones ligeros. Hechos igual que los norteamericanos sobre buques mercantes a los cuales se ponía cubierta de vuelo. Sí, pero con una gran diferencia de capacidad de aviones y modernidad. Sí, de todos modos, en general los buques los portaaviones, digamos, auxiliares, todos tienen poca capacidad, nada más que Estados Unidos hizo como 90, 100, digamos, de esos portaaviones. Una revolución, chicos, una revolución. Desde el punto de vista Pero había que bombardear la industria japonesa, claro. Y no alcanzaba, no había ningún avión que alcanzara hasta el año 44. Las Marianas, sin irme muy lejos, tenían una característica. Es decir, el bombardeo recién llegó Raúl, sí, retrasado, sí. El bombardeo estratégico tenía un objetivo, destruir todas las fábricas, principalmente las fábricas, y la contraparte japonesa tenía una debilidad, no tenían casas nocturnas, no tenían casa nocturna, entonces los B-29 atacaban de noche, generalmente se atacaba también de día, pero se atacaba de noche, teniendo en cuenta que las ciudades japonesas eran casi todas de madera, la madera ahí es muy usada, ardían como teas, se bombardeaban las fábricas de noche y era imposible, la impotencia, no tenían casa nocturna como en Alemania, no existía eso en Japón, y eso es gravísimo, ¿no? Sí. No tenía pilotos, por eso la estación de alerta clave de Japón era Iwo Jima. Iwo Jima se entiende que era donde los japoneses tenían el radio de alerta temprano, que queda al norte de las Marianas. Tenían una estación de radar en Iwo Jima. Iwo Jima. Pero vuelvo a lo de Marianas y los B-29. Los B-29 tenían una autonomía de entre 5.2, 5.5 hasta 6.000 kilómetros de autonomía. Las Marianas están a unos 2.500 kilómetros de Japón. Esto es que la lucha por las Marianas implicaba que los aeródromos que se operaban desde allí permitían a los B-29 hacer el viaje de ida y vuelta y con supercarga de explosivos. Pero por más que, como dice Raúl, la defensa antiaérea japonesa e incluso la capacidad de intercepción que tenían los aviones cero era más reducida y además los B-29, como los B-27, eran fortaleza volante, es decir, tenían ametralladoras para combatir a los cazas que se aproximaban. Sí. ¿Qué ocurre? La restricción que tenían eran los cazas P-51 Mustang, porque los cazas P-51 tenían la mitad del radio de acción de los bombarderos. Es decir, tenían 2.500, no llegaban a 3.000 kilómetros de distancia. Iban sin escolta de caza. Quiere decir que los bombarderos no tenían suficiente escolta de caza de ida y vuelta. Porque no les permitía la vuelta, claro, está claro. Por eso, ¿no? Entonces, esto fue lo que señalé. Esto parte totalmente, lo hemos visto desde el punto de vista del avance norteamericano sobre las Islas Marianas. Ahora, acá es donde se presenta un dilema que es motivo de controversia, digámoslo así para personalizarlo, entre MacArthur y Nimitz. MacArthur era el jefe de las Fuerzas Armadas del Pacífico, pero Nimitz era el jefe de la flota. Y cuando se consolidan en el poder las Marianas, que no sé si eso fue a mediados del 44, ¿no? Se presenta un dilema y una discrepancia entre Nimitz y MacArthur, porque MacArthur quería tener como próximo objetivo Filipinas, que en eso iba un poco el ego de MacArthur, que había tenido que escapar de Filipinas, y le daba prioridad a su rol de volver como vencedor, con su famosa proclama de vencer, volveremos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero Nimitz, en cambio, era contrario a desgastar a Estados Unidos en la batalla de Filipinas, porque lo que proponía era que los dos lugares clave eran Okinawa y Formosa, que si uno los mira en el mapa se da cuenta que por la proximidad y por la infraestructura para poder atacar Japón,
estaban mejor ubicadas todavía y más cerca que Exacto, si Filipinas. vos tomás Okinawa y Formosa y dejás Filipinas, primero lo separás a Japón de Filipinas y le creás un segundo problema, la interrupción de las operaciones en Asia, que no la de Birmania, sino la de China, en donde Japón era siempre victorioso. Mientras Japón estaba con gravísimos problemas en el Pacífico, no así los tenía en el continente, iba venciendo a los chinos. Lo que pasa es que al meterse, si se hubiera hecho el plan de Nimitz y no el de MacArthur, que era personal, hay que tener en cuenta que MacArthur quería... Es verdad que Filipinas servía, pero era secundario respecto a lo que vos acabas de decir. La toma de Okinawa, o sea, de la isla Ryukyu, de las islas Ryukyu, y de Formosa, permitía que se metiera en el mar de la China, la flota americana en este caso, y ayudara. Ya tenía además los portaaviones para meter los aviones en China, porque en China los japoneses eran victoriosos, no así en Birmania, pero sí en China. Y cortaba los suministros que desde Indonesia y claro, porque no había las tropas aliadas, las tropas americanas, las tropas americanas no habían desembarcado en China se la tenían que arreglar los chinos, esta es la realidad. Cabe recordar lo que hemos hablado. En realidad, cuando uno mira la guerra, hoy en día no se habla, sobre todo los japoneses y otros investigadores, han dejado de hablar de guerra del Pacífico, porque ellos llaman ahora guerra del Gran Asia Oriental, porque abarcan el teatro terrestre y el teatro oceánico. Nosotros estamos viendo en esta primera parte solamente el desplazamiento norteamericano, apoyado por tropas también australianas, más que británica, australiana y algunos neozelandeses, pero estamos viendo el teatro oceánico, el teatro del Pacífico. Pero la situación era muy diferente y mucho más controvertible para los aliados en el continente, donde el ejército no había perdido como había perdido en China, en Birmania estaba muy complicado. En China los japoneses tenían 1,5 millones de hombres y 1.500 tanques. Sí. Mientras que en las islas a veces faltaba de todo. Claro, por supuesto. Entre otras cosas porque hay que llevar hasta la... Hay que llevarlas, claro, el problema es el ahí era todo terrestre. Y por eso ya lo hemos visto eso y hemos hablado varias veces de esa línea que va desde Japón, es decir, sobre Vietnam hacia el sur, hacia Malasia, porque evidentemente los recursos están allí. Segundo, allí se puede operar sobre tierra, todo lo demás es mar, y claro que supone el transporte. Ahora, cuando en el segundo bloque veamos un poco la parte semiterrestre, digamos así, de Insulindia, de lo que eran las islas que ahora son de Indonesia, y entremos en Filipinas, lo vamos a ver, pero de todas maneras, la clave de todo esto estaba en que la estrategia del Pacífico, por el momento, giraba en torno al perímetro de seguridad japonés, que era lo mismo que temían los japoneses, es decir, no es que había una discrepancia o una sorpresa en los objetivos estaban cantados. La batalla decisiva era el archipiélago de Marianas, donde se dieron las 3 batallas claves, ¿verdad? La campaña de por eso en esto que estamos diciendo, Nimitz, la estrategia acertada es la de Nimitz, no la de MacArthur. Eso es evidente, porque si vos lograbas en las islas estas, se han visto en varias, los japoneses no las podían abastecer, de manera que quedaban esas fortalezas aisladas que se reducían por falta de municiones y por hambre. Es decir, era imposible no poder abastecerlas. Pasó en Wake, que no fue reabastecida durante todo desde la mitad de la guerra, y por eso ejecutaron a muchos prisioneros, los japoneses, porque no les podían dar de comer, porque no comían ni ellos. Fue un drama, una tragedia. Bueno, acordate de Iwo Jima, ya vamos a ver después de Iwo Jima, comieron gusanos. O sea que, evidentemente, el primer problema es la comida. Segundo, el agua potable, en el caso de Iwo Jima, por ejemplo, que después lo veremos. Pero acá, en estos casos, eran estas posiciones aisladas. Estas posiciones aisladas, evidentemente, está bien, Nimitz dijo, hay que rodearlas, seguir de largo, dejarlas, porque necesariamente, por hambre o por falta de municiones, iban a terminar destruidas. Iban a terminar sometidas, digamos. Vuelvo, sin embargo, al valor de Marianas, no sé, yo no Marianas tenía valor para ambos. Para Japón ya era tocar a la puerta del perímetro último.
Sí. Y para los norteamericanos el tema de bombardear la industria y la población civil. Por eso el ataque la de Guam, lucha ¿no? en Marianas, básicamente el nudo de la cuestión, aunque continuó hasta el fin de la guerra, en realidad creo, por reductos de resistencia interior, pero se dio entre junio y noviembre del año 44. Y los norteamericanos reforzaron eso con miras a la estrategia de Filipinas con las islas Palaos, que se pronuncia también Palau o Palaos, ¿no? Donde se dio una famosa batalla de Peleilú, ¿no? Que si uno se fija en el mapa, las islas Palau o Palaos están ubicadas al suroeste de Marianas, es decir, ya más próximas a Filipinas. Y al este de Filipinas. Era parte de la estrategia de Marianas, porque eso fue una cuestión personal. Peleliu se combatió a muerte prácticamente durante todo el resto ¿Cómo, de la guerra. dónde decís? Peleliu, Sí, por supuesto. Sí, fue tremendo. ¿En dónde? En Peleliu. En Peleliu, sí. Eran, uno piensa que eran isletas pequeñas y todo de kilómetros. Además la geografía misma contra los dos bandos, porque ahí hay de todo. Acordate todo lo que uno puede sí, lo de imaginarse. Guam, que nosotros no lo desarrollamos. En lo de Guam no solamente peleó, porque ya sabemos la carga Banzai de General Saito y demás, que eso fue el final, pero participó la población civil y los que no pudieron participar se suicidaron. Es decir, evidentemente era un holocausto eso, ¿o no? Sí, era un holocausto, se asociaron familias enteras con granadas y se suicidaron. Sí, se suicidaban, se arrojaban los precipicios. Por un lado el temor, agigantado por la propia propaganda japonesa, pero por otra parte el rechazo, digamos, de algo que consideraban, o diríamos, una absoluta alteridad, o sea, la invasión norteamericana suponía una contracultura para ellos. Y las mujeres se acicalaban, se peinaban, el cabello largo y se arrojaban al mar. Sí, se ponían los mejores kimonos y se tiraban al vacío. Porque había precipicio. O se suicidaban con el Okinawa fue peor porque ahí estaban movilizados de otra manera y era directamente línea de frente. Claro, pero en Okinawa había una población primitiva que no era japonesa y esa población, no era tan terrible, ya lo vamos a ver ahí. No nos adelantemos. Quería yo enfatizar esto porque me parece importante, previo a Filipinas, lo de Marianas Palau. ¿Por qué? Porque lo de las Islas Marianas se definió en 3 grandes combates, ¿verdad? Guam, Saipán y Tinian, que eran dentro de los archipiélagos oceánicos, eran las más relevantes. Insisto, se peleó en todas las isletas, porque cada isleta implicaba una lucha que marcaba un comienzo, pero no un final, porque después la resistencia estaba en el interior. No, era tan importante que se arriesgó una gran parte de la Armada Imperial, que perdieron muchos. Ahí viene y eso iba obligando a que el Comando Estratégico Norteamericano cambiara y empezara a pensar lo que iba a suceder después cuando la famosa bomba, que lo trataremos más adelante. Si bien, ya redondeo, si bien efectivamente las pérdidas japonesas eran muy superiores a las norteamericanas, pero las norteamericanas también eran relevantes. Y en el ejército norteamericano, sobre todo en el 44, se empezó a sufrir en cadena la llamada fatiga de combate y estrés de lucha, ¿no? Que minó gran parte de la mano de obra militar que había. Lo que pasa y la retaguardia que no estaba preparada, había un límite de muertos para la cual la retaguardia, o sea, el Estados Unidos no estaba preparado. Los japoneses no tenían problema con los Estados Unidos, ¿sí? Continuamos en el otro, sí, perfecto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Continuamos, pero con el frente más hacia el oeste, que es la campaña de Filipinas y lo que sucedía en Indonesia. Exacto. Sí, porque en realidad, admitido que el objetivo primario del ejército norteamericano, por influencia de MacArthur, ¿no? Faltaba comentar algo, que esta controversia MacArthur-Nimitz de la cual hablábamos, la zanjó personalmente Roosevelt, porque la discrepancia llegó a manos de Roosevelt, y Roosevelt mandó un famoso telegrama diciendo que la que primaba era la opinión de MacArthur, punto. También habrá tenido consideraciones políticas, ¿no? el hecho de Filipinas. Pero el tema Filipinas, para encuadrarlo geográficamente, volvemos a la Filmina 1 que lo muestra. Hay otra Filmina que lo muestra un poco más ampliado. Dentro del archipiélago filipino, que son más de 100 islas, ¿no? Pero hay 3 islas más relevantes donde se descargaron los ataques norteamericanos. La isla de Luzón al norte, donde está la capital, Manila, donde estaba también, aunque en una isla, Corregidor, y todo, pero que forma parte de la isla norte, digamos, Luzón, ¿no? Corregidor que es un islote que acompaña a Luzón. El Corregidor es una isla que da al sur. Después, la isla de Leyte, que fue el primer objetivo de desembarco norteamericano, y más al sur, la isla de Mindanao, que fue donde se libraron combates. La iniciativa, no sé si vos querés desarrollarlo, fue la batalla del Golfo de Leyte. Habíamos hablado del Golfo de Leyte, hay perdida la campaña de Marianas, donde hubo muchas pérdidas de unidades navales importantes japonesas. Y la famosa cacería de patos, porque los aviones norteamericanos se despacharon a gusto porque no estaban entrenados, no había combustible como para entrenarse. Había problemas en Alemania, había problemas también en Japón, y más graves, no había pilotos entrenados. Habían los que habían quedado, que seguían siendo una crema, pero la inmensa mayoría de pilotos y los aviones, algunos modelos se habían desarrollado, pero habían quedado, sobre todo respecto a la potencia de motores. No es maniobrabilidad, pero habían quedado rezagados. Y eso es lo que lleva, primero, a considerar seriamente la perspectiva de utilizar el arma suicida, ¿no es cierto?, a los grupos especiales kamikaze a partir de Marianas. Y después ven que, más allá de las distintas estrategias norteamericanas, perder Filipinas es perder el último reducto digamos, del nudo de comunicaciones más pegado al continente. Se había perdido Marianas, se pierde, por eso arriesgan el resto que quedaba de la Armada Imperial, que había sido muy ahorrada en el año 43, en la famosa batalla del Golfo de Leyte. Es tan abrumadora la diferencia de la desproporción de medios, que indudablemente, que por más que las unidades japonesas eran muy buenas... Creo que vos lo sabés, a eso lo sabemos todos, a eso del almirante Nishimura, el comandante de las tropas, de la flota general de la flota, el almirante Nishimura. Kurita dependía, Takeo Kurita, que era el que mandaba en el Golfo de Leyte, era el que dependía de él, pretendía un ataque ataques convencionales hasta las últimas consecuencias.
Y eso llevó a que los mismos pilotos, antes de que se formara la Fuerza Especial de Ataque Kamikaze, ya hicieran ataques de ese tipo. Sí. Los que no podían volver se tiraban sobre los En el próximo bloque vamos a hablar más bien detenidamente de los kamikazes. No, en el otro programa. En el próximo programa, sí. De todos modos, la campaña de Filipinas terrestre fue mucho mejor defendida que la campaña terrestre. Naval, no. Primero que había un general Tomoyuki Yamashita, por el 14 ejército japonés. El que había tomado Singapur. Era un hombre con una gran experiencia, era un militar muy capaz, que sabía aprovechar muy bien el terreno. Yamashita quería retirarse a las montañas. Pero la Armada, que era la que tenía la guarnición de Manila, la Armada tenía como 9.000 hombres en Manila, es la que 17.000 hombres tenía, la mayoría de la Armada, dice no, hay que defender Luzón. Eso estaba en el Golfo de Lingayen. Ahí estaba la Armada. Sí. La campaña dura, digamos, de octubre en adelante, pero la verdadera batalla por Manila es del 3 de febrero al 4 de marzo. Es un mes del 45 donde la ciudad queda hecha escombros. Uno ve las fotografías y las filmaciones, pero claro, los norteamericanos tiraron sobre la ciudad toda la aviación y la artillería que pudieron. En realidad Yamashita tenía razón, no se podía defender Manila y había habido experiencias previas como Stalingrado y otros, se sabía lo que es defender una ciudad grande. Exacto. ¿No? Fue una enorme pérdida de militares y de civiles. El general Walter Krueger del Sexto Ejército de Estados Unidos se agarró la cabeza, porque hay muchas fotografías de muchos soldados norteamericanos había iglesias católicas en Manila que estaban habilitadas como hospitales. Los norteamericanos estaban todos vendados, es terrible. Hay que tener en cuenta que había apenas 45 años, 46 años ya habían ido los españoles, ¿no? Sí. Pero con la 11 División de Paracaidistas, que era una unidad importante de Estados Unidos, tardó en tomar la ciudad, es decir, fue terrible, ¿no? Tuvieron 1.000 muertos y 5.500 heridos, que es mucho. Sí, la única justificación de MacArthur, aparte de la personal, de Volveremos y toda esa historia de cuando se fue de corregidor y demás, en el 41, es decir, en el 42, aparte de esto, lo importante era que consideraban que en Filipinas podía haber un cambio de posición en cuanto a la población filipina, porque no toda la población filipina era norteamericana, hay que tenerlo en cuenta. También se habían impuesto, hacía 46 años, 40 y pico de años que estaban, desde el 98, en fin, se habían impuesto y habían cambiado el idioma. Y un aspecto político. Los japoneses, dentro de la tutela que llevaban con los gobiernos, habían constituido gobiernos dependientes, algunos gobiernos títeres, algunos gobiernos aliados como Tailandia o otros, pero en Filipinas en particular creo que estaba el gobierno de Diosdado Macapagal. ¿No? Claro, exacto. O sea que no era tan blanco y negro la cosa, porque los filipinos no peleaban por volver a la colonia norteamericana que le había sido usurpada a España. Peleaban también por su propio movimiento independentista. Y los japoneses habían tenido la habilidad de que cuando vieron que la cosa venía mal, empezaron a delegar, a relajar algunos controles, darle más autonomía. Por ejemplo, las autonomías municipales, eso las seguía manejando las autoridades civiles. Los japoneses hay que reconocer, por eso es lo que estoy diciendo yo, es decir, que hubo una parte de la población filipina que no quería la vuelta a los norteamericanos. Claro, no querían ser dependientes de Japón, eso es verdad, pero querían una especie de una independencia. Una autonomía. Una independencia, porque no hay que olvidarse que la invasión de los Estados Unidos en 1898 les liquidó hasta el idioma, porque se prohibió el español, se impuso el inglés. Bueno, todas estas cosas las entienden. A pesar de que MacArthur, cuando se retira, se lleva a uno de los que habían luchado por la independencia, entre comillas, ¿cómo se llama? De Filipinas. Independencia le llamó porque en realidad fue la ocupación norteamericana. Y eso, había ese sector que todavía quedaba, pero el otro no. Por eso el éxito de Yamashita, el éxito interno de Yamashita y la idea de continuar en las montañas.
Vos dijiste que Manila era indefendible, efectivamente. Primero, son ciudades más que grandes, son extensas, pero tienen madera por todos lados. Sí. Esas ciudades se arden como teas, es como pelear en la caja de fósforo. Además se discutía eso porque Manila, Filipinas, era también gran proveedor de alimentos de Japón. Claro. Entonces Yamashita tenía que cuidar a muerte los recursos de alimentos, de arroz, de alimentos, de madera y de materias primas. La misma razón por la cual mantienen esa línea de China siendo China, esa franja de China. Y, lo mismo que obviamente que fue cuestión de alimentos y de petróleo, petróleo que les venía de las islas de Indonesia, ¿no? De Java y de Borneo, es decir, ese fue fundamental, ¿no? Hay un dato interesante que a fin del 44, principio del 45, como Alemania ya estaba totalmente a la defensiva en su propio territorio, los ingleses mandan buques y tropas a la zona de Indonesia. Sí. Y, además de Birmania, ¿no? Sí. Mandan 4 portaaviones de los buenos. Eran mejores que los norteamericanos en cuanto a la cubierta blindada. Era más difícil de hundir, aunque no tenían la enorme capacidad de aviones de los norteamericanos. Sí. Y hasta los franceses libres, como los golistas, digamos, como se llamaban a sí mismos, mandaron el acorazado Richelieu, que le faltaba los cañones de una torreta. Pero está ahí, hay una revista En Guardia, que era una revista de propaganda estadounidense, En Guardia para la Defensa de las Américas, donde está el Richelieu impresionante, ¿no? El acorazado que le faltan los 4 cañones de la torre de arriba, y dice, los franceses vuelven al Asia, etcétera, etcétera. Los ingleses tienen algunas operaciones destacadas. Hunden un crucero, digamos, pesado, japonés, con los famosos hombres, los Mitchell, los hombres submarinos, como los mismos que habían hundido el Tirpitz, en el fiordo, en Altenfjord, en Noruega. Hacen operaciones muy interesantes, como siempre, son comandos muy eficaces, muy bien entrenados, mientras los norteamericanos ponen toda la sangre, digamos, y todo para poder sentarse también a la mesa de negociaciones como parte también importante en las operaciones contra Japón. Tan es así que ya hay 50.000 británicos en la proyectada ofensiva del 45 contra el territorio japonés, con varios barcos, etcétera, ¿no? Hay un regreso de los ingleses que generalmente no se toma en cuenta. No, pero sí, es importante. El general, ¿cómo se llamaba? En inglés, Lord, no sé cuánto, es el que, claro, está subordinado, por supuesto, al mando americano, pero es la presencia británica, es la presencia británica. Estuvieron más afinada en muchas cosas, ¿no? Una aclaración política importante. Ya a esta altura del partido, y antes todavía, el Japón estaba empeñado desesperadamente en llegar a un acuerdo de paz con los Estados Unidos, llegar a un armisticio. Y la idea de estas resistencias a ultranza, que el pueblo japonés, por la mentalidad y por el concepto de honor japonés, de resistir hasta la muerte, lo cumplía con ese sacrificio, pero el sacrificio no era por la victoria, por infligir la derrota, sino por dificultar el avance, como para llegar a un punto intermedio de demostrarle a los norteamericanos que no les era rentable el gasto, el costo que estaban teniendo frente a la resistencia japonesa para poder sentarse a la mesa de negociaciones. Esto tuvo eficacia en Vietnam, esto. Es decir, herir la opinión pública de Estados Unidos de tal forma de provocar por lo menos una paz negociada que huyera de la famosa cláusula de rendición incondicional. Pues ellos pensaban también en el tema del emperador. La diferencia con Vietnam, ya que vos la mencionaste, es que el Vietnam tenía el apoyo chino y el apoyo indirecto de la Unión Soviética, y acá no había apoyo de nadie, pues de Alemania sí, pero Alemania estaba combatiendo. Además en la situación tremenda en el 45, ¿no? Eso es fundamental. Acá hay unos escenarios no secundarios, importantes también, pero a los cuales quizás no tengamos tiempo de referirnos, que es lo siguiente. Si uno ubica en el mapa la ubicación de las Filipinas, se da cuenta inmediatamente su contigüidad con Insulindia. Claro. Geopolíticamente siempre se daba otrora la denominación de Insulindia, a mí se me pegó. En realidad serían todo lo que se llamaba las Indias
orientales neerlandesas, por Neerlanda, por Holanda, ¿no? Los Países Bajos. Claro, se lo conoce como Indias Orientales de época de Colón, no te olvides que son las Indias Occidentales, que es América, las Indias Orientales. Es el nombre original. Pero desde los esa portugueses. era la gran fuente de materias primas, por eso estalló la guerra, cuando Estados Unidos le bloquea las materias primas a Japón, que el 90% de los insumos venían importados y la mayoría venían de Insulindia. Entonces, ¿qué ocurre? Los japoneses no tenían una resistencia formal, pero había movimientos guerrilleros en las islas, sobre todo en Borneo, también en Java, más que en Sumatra. En las 4 grandes islas son Java, Sumatra, Borneo y Célebe, ¿no? Pero son más de un centenar de islas. Pero en Borneo es donde se combatió, sobre todo al norte, porque la franja del norte de Borneo, que se llama Sarawak, era británica. Y el sultanato de Brunei, un protectorado de Sarawak, o sea, toda la franja norte. Todos nombres de Emilio Salgari. Sí, que aparece en la novela de Salgari. Bueno, Sarawak, la parte Brunei y la isla de Labuan, que está enfrente. La parte novelística no la manejo. Pero la importancia de la toma de Filipinas también tenía una finalidad de ser convergente hacia la Insulindia, mientras el frente sudoriental japonés estaba declinando, es decir, la contraofensiva que venía de la India sobre Birmania, sobre el río Irrawaddy y por ende sobre el peligro de restablecer la vieja ruta a China, la ruta de Birmania a China. Ahí las tropas japonesas estaban en franco retroceso. Es decir, sin embargo, las resistencias... Sí, hacían resistencia, pero no podían avanzar. La gente ignora, yo le había comentado... El viejo plan de instalar una cabeza de puente en la India fracasó. Pero en Imphal, al norte de la India, los japoneses hicieron ofensivas hasta entrado el Indudablemente, 44. Cuando tenían todavía la posibilidad de que lo que después se llamó Partido del Congress Party en la India, que una parte era Mahatma Gandhi y la otra parte era Subhas Chandra Bose, con la oposición interna en la India al dominio inglés, más la famosa hambruna. Es decir, todo esto fue sumando, pero ¿qué pasa? Los japoneses se tienen que retirar. Al retirarse los japoneses, eso queda girando sobre sí mismo, la resistencia en la India. Lo que pasa es que cuando nosotros hablábamos de una gran inconexión, en eso la organización militar norteamericana fue mucho más adelantada y efectiva, eficiente que la del eje en general y la de los japoneses en particular. Los japoneses hasta mediados del 44 no tenían un comando unificado entre la Marina y el Ejército. Tenían personal embarcado, que le pedían al Ejército, pero el Ejército los tenía que sacar de las tropas continentales de China. Exactamente. Entonces resulta que la guerra del Pacífico les afectaba a la guerra terrestre. Aún así, en la cual iban muy bien. Hasta entrado el año 44, yo tengo registrado así, hubo 3 grandes ofensivas japonesas en China que hackearon al gobierno del Kuomintang que presidía Chiang Kai-shek, que estaba con capital en Chungking y manejaba toda la zona del río Yangtze, ¿no? Y doble asesoramiento. Hubo una famosa operación llamada Ichigo, donde los japoneses justamente obtuvieron una victoria con grandes pérdidas, y esa victoria tenía una doble finalidad. Por un lado, neutralizar a China, lo mismo que habían hecho en Chungking y en la zona central, sino también, ¿saben cuál es? La de inhibir las bases de bombarderos norteamericanos que operaban contra Japón. Pero ¿qué ocurre? Cuando los norteamericanos tomaron Mariana, no necesitaban las bases chinas, tenían bases propias aéreas desde las cuales operaban y con bastante impunidad. Entonces el teatro chino, desde ese punto de vista, dejó de ser interés aliado, no para Japón. Aliado. Porque lo que no podía por agua, si perdía las Filipinas, lo podía seguir manteniendo por la vía terrestre hasta Tailandia. Para los aliados. Para Japón. Para Japón, digo.
Eso es importante porque hablando de que no vamos a poder abarcar el teatro de operaciones terrestres, pero también había un repliegue japonés, pero un repliegue luchando, como le pasó a Alemania en el Frente del Este. Sí, no era una retirada a la desbandada, era una retirada con contención, porque con siempre teniendo en cuenta esto, que lo dijimos muchas veces, pero hay que repetirlo hasta el cansancio. Para Japón, la estrategia última de Japón geopolítica es de supervivencia, no de expansión. La expansión es, la expansión, ¿no es cierto? A ver si coincidimos. La expansión en Japón no es un caso de dominio, sino de supervivencia, porque si vos le quitas a Japón la expansión, se convierte en una isla de pescadores. Esta es la realidad. Entonces, ellos tienen que tener un pie en el continente de alguna manera para abastecerse de las cosas que hacen a que un pueblo como el japonés, que está en condiciones de ser o estaba en condiciones de ser una superpotencia, podría ser al menos una potencia. Por eso es vital, mientras que China, Rusia o Rusia son porque están en el lugar, pero tienen continente, tienen territorio, y la otra que es simplemente una onda expansiva política y comercial, que es la de Estados Unidos o Gran Bretaña. La de Japón, insisto, la geopolítica de Japón es vital. Sin esa geopolítica, Japón desaparece o queda convertido en una colonia. Hay un equivalente geopolítico histórico con Italia. Japón, entre el 90 y el 95% de las materias primas y alimentos que recibían eran del exterior. Del exterior, absolutamente. O sea, casualmente, mucho más. El próximo bloque vamos a hablar un poco del tema del frente japonés interno, que es muy importante. Ah, bueno, sí. Claro. Continuamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, a todo esto, digamos, reviste mucho interés ver qué pasaba dentro de Japón, en el frente interno. Pensemos que Japón nunca había sufrido guerra en su territorio. Incluso cuando Kublai Khan y compañía lo iban a invadir, vino el famoso viento divino, el kamikaze que hundió la flota, ¿no? La dispersó. Conviene, voy a señalar que Kami es espíritu y Kase viento, ¿no? El viento del espíritu que los expulsó a la flota de Kublai Khan, sí. Y después en la guerra ruso-japonesa, la primera guerra, se había combatido fuera de Japón. Claro. Ahora, nunca antes el pueblo japonés había sufrido tanto como empezó a sufrir a partir ya del 42. Primero que el derrumbe financiero del 29 había hundido muchas industrias japonesas. Sí, porque afectó, claro, exactamente. Entonces, el tema de Corea, de Manchuria, los incidentes, Mukden, etcétera, etcétera,
también sirvieron para levantar la industria, como pasó en Estados Unidos, pasó en Alemania, pasó en todas partes. Bueno, pasar una economía de guerra. La zona de Manchuria era la principal fuente de minerales y combustible y de petróleo de Japón. Más que por eso la constitución del estado satélite de Manchukuo, ¿no? Y por eso los choques también con los rusos en la frontera de Mongolia, porque era la zona de extracción de minerales y combustible. Eso desde la Primera Guerra Mundial, a pesar que eran aliados por Inglaterra y Estados Unidos, los habían puesto de aliados a los japoneses. Cuando viene, es decir, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza el interés de Japón, y acordémonos cuando hemos hablado alguna vez de Barón von Ungern y de las batallas de los blancos en Asia contra los rojos, en la guerra civil soviética, los japoneses apoyaban a los blancos y además apoyaban en Mongolia los movimientos anticomunistas porque tenían interés en Manchuria. Pero vuelvo a insistir, era un interés vital por todas estas cosas que dice Héctor, de los minerales y demás. Si no. Es decir, y además había que levantar la industria, eso pasaba en todos los países. Claro, pero vos no podés con un país montañoso como es Japón, cuya industria sería de pesca nada más, necesitas territorio continental, y eso es lo de Manchuria. Fíjate que la familia, que el rey emperador, decían, de Manchuria, pero era el último emperador chino, y la mujer era prima de Hirohito, del emperador Hirohito de Japón. Aquí ¿no? hay un familia imperial. Un proceso interno interesante, que los militares van gozando de prestigio creciente y se van transformando cada vez en un elemento político de mayor importancia. Los industriales, las corporaciones, muy unidas también al ejército y a la armada, y además la población empieza a sentir de que los precios bajan, hay mayores productos, hay más manufacturas y los salarios aumentan. Esto favorece también una opinión pública proclive a la expansión. Exactamente. Y ahí empieza entonces la expansión hacia China. Exactamente. Y pensar ante la competencia que Estados Unidos ve, digamos esto, maliciosamente, porque también compite por el dominio del Pacífico y del mercado asiático, del Extremo Oriente, a los ingleses que están establecidos, digamos, y ahí es el camino de la guerra, era inevitable, como ya lo hemos visto, ¿no? Todos los incidentes diplomáticos previos. Una cosa importante, los japoneses alentaron durante la guerra la llamada esfera de coprosperidad del Asia Oriental, sobre el cual se hicieron varias conferencias durante la guerra, y aún entrado el año 43. Después se tuvieron que suspender porque a Japón le faltaba la capacidad militar para imponerlo. Si bien eso, como siempre fue censurado, decía eso iba a revertir en la mayor potencia japonesa, sin embargo, la idea de esfera de coprosperidad, que no está bien estudiada, era muy importante, porque hacía eco, primero, en las raíces culturales de los pueblos asiáticos, orientales, la raza amarilla, frente a la colonización europea. Es decir, los japoneses entraban a liderar, está bien, y lideraban también por su propio interés propio nacional, pero se convertían frente a la alternativa de los invasores occidentales en los liberadores del colonialismo, porque encabezaban el anticolonialismo. Por eso, para decirlo en una frase, era un principio imperial, no imperialista, para reducirlo a estos términos, ¿no? Es un principio imperial el que opera allí, no imperialista. Es decir, no es explotación económica, sino integración de un modelo de imperio, de sociedad. Exacto, al modelo tradicional. El intelectual de la teoría de la coprosperidad fue un general japonés poco conocido de apellido Arita, ¿no? Que ya antes de la guerra, durante la década del 30, había venido acariciando esta idea de que Japón tenía que ser el líder del Asia Oriental, incluso asociándolo a la idea de una doctrina Monroe
oriental, ¿no? Sí, es un gran espacio. Obviamente que como toda exacto. potencia razona en función de sus intereses. Sí, aquí lo que ocurre... Pero que era consistente con el panorama que se vivía. Lo que pasa es que a partir del 42, después de Guadalcanal, para mantener la expansión, digamos, obviamente cada vez había más muertos, más costos, claro. Y ahí se empezó a encarecer el costo de vida. Claro. En el 43 las mujeres y los niños podían trabajar 11 horas diarias y se suspendieron los 2 días obligatorios de descanso. Las mujeres en una sociedad tan tradicional tuvieron que trabajar de noche, en turnos nocturnos. Sí. ¿No? Comenzó el hambre y la desnutrición, porque además, llamados a filas, cada vez más varones, sí. Cada vez también en la industria bélica, sí. Y lo que había, como lo que siempre ocurre, hay una élite de grandes industriales, de altos jefes militares, que tiene lo mejor, digamos, y empieza a ver, la gente tiene que hacer grandes colas, y hay cierto descontento. Pero la presencia del enemigo cada vez más cercano es lo que galvaniza la resistencia, sí. Más allá de la crítica. Fíjense, en el 42 las calorías día por persona bajaron de 2.400 a 2.000. En el 45 a 1.800. Y el consumo de proteínas en el 42, 80 gramos a 60 en el 45. En 1938 morían 140.000 japoneses al año por tuberculosis. No había antibióticos y en el mundo era la enfermedad más común, acá sí. En todas partes. Sí. Sí. En el 43, 170.000. En el 44, 45 no hubo estadísticas, pero seguía subiendo. En el 45 en las tiendas no había casi nada que vender. Sí. Imagínense que una movilización civil como se pretendía hubiera sido una movilización de gente muy débil, sí. Ante una invasión norteamericana, hubiera sido una masacre, digamos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sido una masacre, sí, las amas de casa iban cada vez más lejos por alimentos, cada vez había más adulterios e incluso llegó a haber violaciones por chicos campesinos que después la policía los eliminó. Los eliminaba. Sí, los eliminaba. Y a esto se le suma la campaña de bombardeos masivos de los B-29 a partir de fines del 44. Claro, los chicos fueron evacuados al campo y al interior, lejos de las grandes ciudades, donde había lujos inauditos, por ejemplo, arroz blanco en las comidas. Pues se vivía mejor en el campo que en las grandes ciudades. Sí, como suele suceder cuando la guerra es total. Cuando hay una guerra total suele suceder eso. Al regresar al fin de la guerra encontraban casas destruidas, eran huérfanos, eran lo que pasaba. Pensar la indefensión que cae en una ciudad. En cualquier ciudad que vos bombardeás, no hay agua, no hay luz eléctrica, viene todo temprano. En el campo tenés el arroyo, tenés un drama adicional. Cuando nosotros hemos hablado de la teoría del bombardeo estratégico del famoso mariscal del aire británico Arthur Harris, de bombardeo a las ciudades, es decir, bombardeo a la población civil alemana, esa misma política se aplicó en la forma más impetuosa contra las ciudades japonesas, con esta ventaja militar norteamericana. Primero, que el sistema de defensa antiaérea japonés y su aviación de resistencia eran mucho menores que las que ofrecía Alemania en indudablemente, su muchísimo después, menos. La es que era imposible, cuando mirás las cifras de los aviones, madera es imposible. Elementales, que precisamente aprovechaban los bombardeos norteamericanos, que tenían una alta criminalidad, porque los tipos reemplazaron bombas incendiarias comunes, como habían hecho ya en Hamburgo, en Alemania, en el 43, sí. Y en Dresde en el 45, por bombas napal, que son... En Hamburgo no se usó, pero en Dresde sí. En Dresde sí. Primitivas napal. El napal tiene efectos mucho más nocivos, es gasolina gelatinosa. Exactamente. Bueno, eso en la madera desaparece. Claro, cuando fue el famoso bombardeo a Tokio, las ciudades japonesas que empezaron se convertían en cajas de fósforos eran devastadoras, porque la gente no tenía ni refugios antiaéreos, no existían refugios antiaéreos, las casas eran de madera, y además la estrategia de bombardeo era particularmente genocida,
como fue el paradigma del bombardeo. Tokio fue bombardeada el 10 de varias marzo del veces. 45. 10 de marzo del 45. El general Curtis LeMay era el equivalente, el equivalente de Harley. Sí, exactamente, LeMay era así, claro. En el 67 dijo, hay que hacer volver a los vietnamitas a la edad de piedra. Las famosas operaciones de arrasamiento de bombardeo, nada más que bombardear a Rosales puros no es lo mismo. Por eso no tuvieron efecto en Viena. Pero acá, como se ha dicho, las ciudades, había la zona fabril, la zona comercial, etcétera, eran de concreto las casas. Entonces, con la excusa de que había que hacer un firestorm, como se había hecho en las ciudades alemanas, digamos, se rodeaba la zona político-comercial, militar o lo que sea, que era realmente de construcciones a la occidental, de un cinturón de fuego que liquidaba absolutamente todo lo demás. Es famoso, ¿no? Es muy duro decirlo, pero hay que decirlo. En el retorno del 10 de marzo del 45, que fue un bombardeo nocturno donde LeMay dijo, saquen toda la artillería para que llevar más bombas incendiarias, porque total no hay casa nocturna. Exactamente, como dijimos en otro bloque. No había. Entonces, el bombardeo de Tokio era a tan baja altura, porque claro, no había casa nocturna, no había que defenderse. La antiaérea nada más estaba. La antiaérea que no era una antiaérea. No. De día era más eficaz, pero de noche no estaba el entrenamiento que había en las ciudades europeas, sobre todo en Alemania. Eran ciudades indefensas. Sí, eran prácticamente indefensas. Por eso volaban a tan baja altura, están las fotos aéreas tomadas de los bombarderos que se ven en las casas. Tan es así. No había problema. Volvieron vomitando todas las tripulaciones por el olor a carne asada en la carlita. Exactamente, que llegaba hasta los aviones. Y mirá la altura del avión. Vos sabés, en una oportunidad yo leía cómo fue técnicamente el bombardeo famoso a Tokio, donde murió más gente que en las bombas atómicas. Sí, aunque están discutiendo las cifras se discuten. Sí, pero digamos que había 100.000 de base, la base son 100.000 muertos. 100.000 muertos. Era la base, pero se especulaba con que los bombardeos a Tokio, en total, no solamente ese, generaron 350.000 muertos en total, todos los bombardeos durante la guerra. Yo creo que estaban incluidos los que quedaron horriblemente mutilados y demás, que también lo tenés que considerar como cuasi muertos. Importante la técnica de bombardeo que se utilizó con bombas incendiarias, que era el doble círculo, el 8. Los bombardeos tenían indicación con los aviones previos que señalizaban los lugares a bombardear para ir haciendo un bombardeo en forma de círculo. Y como se hicieron dos círculos que tocaban, visto desde el aire era un 8, ¿no? ¿Por qué se hacía eso? Porque se sabía, por experiencia en las ciudades alemanas, que los grandes incendios provocan turbulencias tremendas de aire caliente y incendios que van hacia adentro. Entonces, producido ese círculo de fuego, una vez producido eso, con casas de madera, humildes y la población atrapada, la población quedaba atrapada y el fuego se consumía para adentro y exterminaba totalmente a toda la población que había adentro. La gente se refugió en el famoso templo de la diosa de la piedad, la diosa Kano, donde quedaron vitrificados. Sí, por el calor. Por el calor. Quedaron petrificados por el calor. El 7 de agosto, cuando fue atacado una ciudad chica, Toyokawa, eran todos trabajadores, chicos, estudiantes secundarios movilizados. Murieron. Claro, ya eso es estás hablando del final, ¿no? Sí, entre 2.000 y 3.000 chicos de ambos sexos con 50 de primaria, o sea, que no había es lo mismo que después, a partir de enero del 45, no había una justificación para bombardear ciudades alemanas de la forma que se hacía. Acá lo dice Hastings, que menos todavía acá en Japón. Y tengo entendido de que los norteamericanos probaron con estructuras de concreto al estilo europeo qué tipo de bombardeo y con estructuras al estilo japonés qué tipo de bombardeo. O sea que fue una cosa planificada. No, pero en Japón está clarísimo que el bombardeo tenía que ser con fósforo, con incendiarios, porque era toda madera. Eso, claro es importante como salvo las fábricas. Balance de esto es representar el grado de criminalidad que suponía la planificación del bombardeo estratégico aéreo, porque era, primero, dirigido a las ciudades, dirigido a la población civil,
y destinado a causar la mayor cantidad de muertes posibles civiles. ¿Por qué? Porque los norteamericanos avanzaban en la idea de que las dificultades que iban a tener para invadir Japón tenían necesariamente que apelar a algún recurso que aterrorizara al pueblo japonés, hasta como se pensó en la teoría del mariscal Harris, ¿no? Sí, claro. La idea de que la desesperación por el bombardeo aéreo iba a llevar a una rebelión popular contra el gobierno y les iba a ahorrar a ellos el trabajo de tener que hacer un desembarco. Pero no fue así. Y así En es, ningún así lugar como fue en así, Alemania fracasó en Japón. Y el grado de criminalidad en el bombardeo aéreo fue planificado todavía con más, llamémosle así, más inquina, más ferocidad, porque no había alternativa posible frente a ese tipo Por de eso bombardeo. conviene decir que en este planteo que vos hacés, que es así, hay un juicio moral. Lo que vos estás haciendo es un juicio moral sobre... Entonces habría que decir que el partido de la guerra, porque acá hay un partido de la guerra, es decir, ya no es el interés, porque vos imaginate que arrasar a Japón de esa manera ya ni siquiera afectaba a los intereses económicos de los Estados Unidos. El imperio norteamericano estaba del otro lado del océano. Por así que eso, no puede decir que sí, evidentemente no. estar Ahora ahí. sí, ahora habría que decir que hay un espíritu especial de venganza en lo que hemos acá llamado, en los otros programas, el partido de la guerra, que creo que esto Pero además hay es fundamental, porque si no, no se explica y eso. con un, no tiene sentido con eso. un aditamento que no me quiero olvidar, con un aditamento que piadosamente se oculta, el racismo. Porque ellos consideraban a los pueblos amarillos inferiores a los norteamericanos. Sí, y consecuentemente aplicaban esas teorías destructivas impietosamente con la más superficial Correcto, pero está bien, humana. no, eso sí, Era un por poco supuesto, de pero vuelta. había un poco de vuelta decir ese tema. Pero el tema del racismo creo que es secundario No. es secundario porque de hecho Sí. tenía los Nisei en Estados Unidos, también lo trataron muy mal a los Nisei, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y sabemos que eso en los países puritanos y demás, el tema del racismo está muy acentuado, eso lo sabemos, pero tiene tantos matices eso que a veces es difícil encuadrarlo. Pero sí creo yo en la determinación del partido de la guerra que dice nuestros intereses son estos y lo que se oponga a estos intereses debe ser persuadido y si no, arrasado, sometido o arrasado. Este es el criterio Además, que hay- imperaba en toda última guerra, instancia. a medida que se prolonga, y aquí tienen que ver también todos los elementos de propaganda, los muertos que regresan de tan lejos, etcétera, etcétera, van creando una situación de odio creciente. Toda Claro, guerra. vos estás hablando del hinterland, de la población que queda y que pierde sus No, hijos. incluso la señora de Nebraska que Claro, que perdió los a su dos hijo hijos vienen o su padre. de Iwo Jima o el padre que yo, y más Sí, la propaganda, sí. se queda una situación de odio mutuo Sí, en indudable. toda guerra prolongada, porque Sí. una guerra corta como la de Falkland, Malvinas, Sí. es otra cosa, Sí. pero con las guerras prolongadas Sí. generan un odio muy Sí, grande, son sí. 658.000 muertos civiles. Pero eso, exactamente, pero eso no escapa al criterio de aquellos que manejan, porque el criterio de los que manejan tiene que comprender todos los puntos de la realidad y tienen que saber que eso va a generar un odio. Sí, bueno, pero saben. a la vez como se dispara la situación, Sí. es una luz, es algo Sí. que va más allá incluso Y de lo que justifica, mandan, ¿eh? irónicamente, esto justifica, o hipócritamente, esto justifica, señores, hay que tirar bombas o hacer algo terrible. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo mucha gente y la señora de Nebraska, como Bueno, decimos a la de bueno, Kansas, esa- no tolera esa- que no le vuelvan los dos Bueno, hijos, ya no le la volvió idea uno. subyacente era que los norteamericanos ya pensaban en la dificultad que iban a tener para invadir Japón. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de los planes estadounidenses que preveían 500.000 de muertos de entrada. Exactamente. Sí, había Sí, sí, un sí. informe. De entrada, se calculaba que el total era 1.500.000 para tomar todo Japón en esos términos, ¿no? Castillos Eso no de se produjo, Nagoya, pero- Okayama, Hiroshima, Wakayama y Shirai
en Okinawa, y el mausoleo de Tokugawa, el santuario de Sendai, totalmente destruido. Los tesoros artísticos son incalculables, Sí, como en todo bombardeo, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. O sea, hagamos una explicación. Nosotros vamos a tocar esto que no es Guerra del Pacífico, es Guerra del Gran Asia Oriental, corrijamos bien, porque lo que estaba en juego era todo el teatro de dominio del eje. Nosotros en este programa hemos visto cómo fue la expansión norteamericana fundamentalmente en el Pacífico. Nos hemos referido poco por razones de tiempo al teatro continental, pero había un reflujo menor o menos grave que el que se estaba produciendo en el lado oceánico. Y en el próximo pensamos referirnos bien a las instancias finales de lo que era el dilema, el asalto al Japón, cómo hacerlo, y luego vamos a ver el desenlace trágico, ¿no? Apocalíptico de las bombas atómicas como en otro decisión. programa. Eso va a ir a otro en programa. otro programa. Sí, otro programa. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.